Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conectados a través de las Escrituras. Yo soy Maritza Echevarría. Y yo, Bárbara Román, de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor, que pastorea nuestro apóstol Carmín Cabrera, ubicados en la carretera número 2 del pueblo de Atillo. Nuestros horarios de culto son los miércoles, que es el culto de oración a las 7 de la noche, los viernes, culto de jóvenes a las 7:30, y los domingos, que es el culto mayor, 9 de la mañana. Frente de nuestra iglesia ondea una hermosa bandera que declara que Jesucristo es el Señor. Les invitamos a que se gocen con nosotros. En esta noche antes de comenzar, vamos a orar. Les invito a que oremos. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por habernos invitados y convocados, Señor, a este espacio. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando control de todo lo que hagamos en esta noche para gloria del nombre de Jesucristo. Que los hermanos puedan, Señor, ser bendecidos, ser sanados, ser salvados, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que tomes control y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. En esta noche, Barbie, vamos a estar hablando sobre las características que tiene un buen amigo y también las características de una fe que produce milagros. Les invito, hermanos, a que nos acompañen. Recuerden, esto es una clase. Así que les invito a que busquen su Biblia, busquen su lápiz, busquen papel para que puedan tomar nota. Y a Barbie, por favor, si nos puedes leer en las escrituras de esta noche que se encuentran en Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8. Amén. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este es blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿O por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dice entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Al verlo, se maravillaron o se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén, amén. ¿Sabe, Barbie, que este milagro se menciona en los 3 evangelios sinópticos? O sea, este relato se encuentra en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Según el autor que hemos estado utilizando para estas clases, este es el 8º milagro en orden cronológico y se cataloga como un milagro de restauración del cuerpo. Ahora, para poner este milagro en contexto, lo que acabamos de leer ocurre literalmente luego de haber Jesús sido expulsado de la ciudad de Gadara. Recuerden que la semana pasada nosotros estudiamos sobre, ¿verdad? El capítulo 8, el final del capítulo 8 de Mateo, sobre los 2 endemoniados que Jesús liberta. Él los liberta y los demonios pidieron permiso para entrar al hato de puercos. Luego estos puercos se lanzaron al mar. El pueblo se reúne y se ponen de acuerdo para botar a Jesús de esa ciudad. Jesús no se va a quedar donde no es bienvenido. Tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos que acomodarnos de manera de que Jesús quiera estar con nosotros, no rechazarlo. Jesús se monta en la barca y cruza al otro lado y llega a otra ciudad. Él se fue a la ciudad de Capernaum.
Como yo les había dicho en el pasado, es importante, hermano, cuando estamos estudiando las escrituras, que leamos no solamente lo que estamos leyendo en ese momento del libro de Mateo, que estamos en esta noche leyendo en Mateo, tenemos que buscar las referencias cruzadas. En esta noche vamos a ver qué dice otros de los versículos, otros de los libros en relación a este relato que lo amplía y podemos entender cómo fue el recibimiento de Jesús. Sí, de una manera más amplia. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 40, dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Mira, mira qué hermoso. Qué maravilloso, maravilloso que Jesús se encuentra con personas gozosas, ansiosas por verlo, personas que necesitaban una palabra y un milagro. Los milagros más asombrosos ocurren en esta ciudad entre gente que lo esperaban contento. Mateo menciona a un paralítico que fue llevado delante de Jesús por personas sobre una cama y que por la fe de ellos Jesús perdona los pecados del paralítico. Amén. Para más detalles, nosotros tenemos que seguir indagando en los otros evangelios, ¿verdad? Por respecto a esto que estamos leyendo en esta noche, que es hermoso. Esto es lo hermoso de la palabra, porque la palabra está entrelazada. No solamente encontramos esta historia en Mateo, la encontramos en los dos otros evangelios y nos ayuda a entender y tener una visión más amplia de lo que ocurrió allí. Yo quiero que vayan conmigo a Marcos, perdonen, Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso. Dice la palabra del Señor que al ver la fe, como decía mi compañera Marixa, al ver la fe de los amigos del paralítico, Jesús perdona los pecados. Pero la fe era de los amigos. La fe era de los que lo llevaron y lo entraron. No era del paralítico. ¿Ok? Todos necesitamos a alguien que tenga fe en nosotros. Todo el mundo necesita a alguien que crea en nosotros, que nos anime, que nos pregunte cómo estamos, que nos lleve paso a paso, con calma y despacio y teniendo misericordia, favor hacia nosotros. Y eso era una de las características que identificaban a los amigos del paralítico: la fe, la paciencia y de la manera en que lo cargaron para que él pudiera tener sanidad. Amén, amén. ¿Cómo era la fe de tus 4 amigos? Pues en esta noche vamos a ver cómo era la fe de ellos para que nosotros también emulemos esta fe. Ellos tenían primero una fe sólida. Ellos creían y sabían sin lugar a duda que Jesús tenía poder para sanar a su amigo. Número 2, ellos tenían una fe humilde, que no esperaron que Jesús llegara y pasara por donde ellos estaban, sino que ellos fueron hasta donde Él estaba. Tenían una fe dinámica que los impulsa a cargar a su amigo hasta el lugar donde se encuentra Jesús. Es una fe obstinada, que a pesar de los obstáculos que enfrentan, cuando ellos llegan allí hay una multitud y la multitud no se compadece de ellos. La multitud no abre camino para que ellos pasen. Ellos tenían allí un gran obstáculo
que era la gente. Ellos no se rinden. Ellos buscan otras vías. Ellos buscaron y encontraron el techo y subieron por allí y bajaron al amigo. Buscaron una alternativa, o sea, fueron obstinados y tenían una fe intrépida. Ellos no solamente llegaron hasta allí, no pudieron abrir camino, sino que buscaron la vuelta y subieron el techo y lo bajaron. O sea, fueron atrevidos y tenían una fe, hermanos, sustentada en el amor. Seguramente estos hombres tenían miedo, pero el amor pudo más. Qué bello. Pero qué gran sorpresa se llevan cuando delante del Señor están delante, parados. ¿Y sabes qué? No tienen que hablar, no saben qué decir, no tienen que dar explicaciones ni disculpas por el techo. Yo me imagino que si fuera en esta época, lo primero que dicen, pero ¿por dónde tú entraste? ¿Por qué rompiste el techo? Porque eso es propiedad ajena. Me imagino todas las personas con la habladuría. Y sin embargo, en ese momento, Jesús simplemente no tenía que dar explicaciones ni disculpas. Y al contrario, Jesús habla primero y le dice, primeramente le da al paralítico lo que realmente necesitaba. Ánimo. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Eso nos enseña que muchas veces no podemos ir directamente con la crítica, ni juzgar, ni regañar. A veces tenemos que ir con la paz de Dios y animar a la persona en ese proceso. El corazón de Dios paternal que nos compadece de nosotros cuando estamos en nuestra condición más sensible, más vulnerable. A veces estamos incapaces de decidir por uno mismo. Él era un paralítico, él no podía decidir por él. Y Dios utilizó sus amigos en una posición vulnerable. Él pudo reclamarlo todo, que interrumpieron, pero me gusta los peros, pero Dios. Usted sabe que en nuestra iglesia, el apóstol cuando dice pero Dios entró, pero Dios sanó y tuvo misericordia. El corazón de un Dios salvador que conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestras necesidades. El Señor haría algo en la vida de este hombre que no solo lo transformaría físicamente, sino emocionalmente, viendo que primero lo sanó sus emociones. Tus pecados han sido perdonados. E inmediatamente se vio la sanación de manera física. Amén, amén. ¿Sabes, Barbie? Nosotros no conocemos, la palabra no nos dice la historia de este hombre, del paralítico, ni qué tipo de amistad tenía con estos 4 hombres que lo cargaron. No sabemos. O sea, ¿qué hizo que inspiró a estos hombres? Lo prepararon para transportarlo en la camilla. O sea, eso toma tiempo y esfuerzo. Ellos lo cargaron por las calles. Sabrá Dios cuán lejos ellos llegaron. Ellos estaban para llegar hasta donde estaba el Señor. Ellos se encontraron con la multitud y luego lo suben al techo y lo bajan. O sea, lo suben al techo y después lo bajan. O sea, ellos hicieron todo esto por este amigo que ellos amaban. El Señor se ocupó de lo que más necesitaba este paralítico. ¿Qué era lo que más necesitaba? El perdón de sus pecados. El peso del pecado fue quitado. El Señor demostró a este hombre y a los que estaban allí que no tenía poder, que no solamente tenía poder para sanarlo, sino también tenía poder para perdonar sus pecados. Según nos dijo nuestra amada hermana Barbie, allí no habían protocolos, no habían sacrificios, estaban acostumbrados a sacrificar un animal para que ellos recibieran perdón. Allí no hubo eso. Ellos no tuvieron que esperar al día de las Pascuas. Ellos no tuvieron limitación alguna para que hubiera salvación. Las aflicciones corporales son temporales.
Como dice en la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquel hombre acudía por sanidad física, como lo había mencionado, y recibió primeramente sanidad espiritual para que luego ustedes pudieran ver los milagros de Jesús y el pueblo pudiera ver las maravillas de Jesús. Wow, cuando recibió el perdón de los pecados, el propósito de Dios fue primeramente sanarlo. Tus pecados te son perdonados para que el milagro se manifestara y pudiera decir, levántate y anda frente de la multitud. Hermanos, el profesor Severiano del Páramo escribió lo siguiente, y me tienen que perdonar porque cada vez que lo leo me conmueve mucho. Cristo, como buen médico, quiso ante todo curar la raíz del mal, que era el pecado, y enseñarnos de esta manera que las enfermedades son a veces efectos del pecado. Es muy probable que aquel enfermo, al verse delante de Jesús y contemplar aquel rostro y mirada divina que respiraba sanidad, experimentase en sí mismo confusión, vergüenza y la vergüenza de sus pecados y algún temor de que esos pecados fueran un impedimento para la sanidad. Y movido a gracia, ruega en su interior quedar ante todo limpio de sus iniquidades. Gloria a Dios. Yo me imagino, Marisa, poder contemplar el rostro de Dios. Eso, ustedes se lo imaginan, cómo tú estás delante de Dios y contemplarlo, mirarlo cara a cara. Wow, Jesús en presencia de la multitud que impidió el paso de 4 hombres que cargaban a su amigo paralítico, hizo el mayor milagro de todo, salvación de un alma perdida. La incredulidad y los argumentos de los religiosos no podían detener lo que Jesús comenzó. Quiero que escuchen esto, la incredulidad y los argumentos de muchas personas no van a detener lo que Jesús comenzó en ti. La buena obra Él la va a determinar. Qué lástima que aún vemos esos argumentos cuando hablamos de las maravillas de Jesús o el propósito. No creemos en nosotros, no creen en las maravillas de Jesús y podemos ver que hay muchos religiosos como en aquel entonces. La palabra del Señor dice, levántate, toma tu cama y vete. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Amén, amén. La autoridad de Jesús, el Hijo del Hombre, quedó en evidencia cuando luego de perdonar los pecados, hace lo que aparenta ser más difícil. La sanidad de este paralítico. El Señor ponía en manifiesto su autoridad sanadora para poner al mismo tiempo de manifiesto su autoridad perdonadora. La sanidad confirma la autoridad de Jesús para perdonar los pecados. El versículo 8 dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esto queda claro, Marisa, la gran diferencia entre esta gente y las de Gadara, como era la clase anterior. Le voy a explicar un poquito. En Gadara realizó un único milagro, liberó a los 2 endemoniados. Mas, sin embargo, en Capernaum liberó a endemoniados, levantó paralíticos, sanó a la suegra de Pedro, sanó al siervo del centurión, sanó a la mujer de flujo de sangre. Y estoy más que segura que ocurrieron muchos más milagros. Amén, amén. Hermanos, en esta noche yo les invito que evalúen su fe. Nosotros necesitamos evaluar continuamente nuestra fe.
Tienes una fe sólida para creer que sin lugar a duda Jesús es todopoderoso. Tienes una fe humilde que no espera que Jesús llegue, sino que tú te acerques a Él. Tienes una fe dinámica que practicas lo que predica. Tienes una fe obstinada aparte de los obstáculos que se te presenten. Tienes una fe intrépida en lo que sea necesario para llegar a Jesús. Tienes una fe sustentada en el amor. El primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo creo que las personas leen esto, pero no lo internalizan, no se lo llevan a su corazón. Yo voy a volver a leérselo. En primera de Pedro, capítulo 8 y capítulo 4 y versículo 8 dice, y ante todos, tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Evalúense en esta noche. ¿Qué tipo de fe tenemos? Evalúen qué tipo de amigos nosotros podemos ser. A veces ya no existen esas relaciones de amistad. Cada quien va por su camino de manera independiente. Y si no fuera por la fe de los amigos del paralítico, quizás él nunca pudiera haber entrado a la casa y no hubiera sido sanado. Miremos miremos a nosotros mismos qué tipo de amigos nosotros nos rodeamos. Si son personas que nos edifican, si son personas que nos llevan en amor. En la Biblia habla que en Proverbios capítulo 17, versículo 17, en todo momento, tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Eso explica que la amistad se valora como una relación profunda y leal. Que muchas veces tú piensas que la amistad es indiferente, para Dios es importante. Para Dios es bien importante qué tipo de amigo tú eres, cómo eres como amigo, a quién tú le brindas seguimiento, de quién tú le estás sirviendo. Amén, amén. Hermano, estos 4 amigos tenían 2 cosas en común que debemos emular. Ellos tenían amor y fe obstinada. ¿Sabes qué? El amor de Cristo por nosotros es así. Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vuelvo y lo repito. Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sabe que el mayor sacrificio de Jesús fue su vida? Él puso su vida por nosotros. Pero ¿sabes qué? La vida no solamente es entregar tu vida, sino tiempo es parte de tu vida. Jesús entregó su tiempo y Jesús entregó su energía. ¿De qué manera le entregó su tiempo y los amigos entregaron su tiempo? Jesús pasaba largas horas sanando y enseñando. Los amigos sacaron tiempo para transportar al amigo. ¿Cuánto tiempo sacamos nosotros con nuestro prójimo? ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a nuestro prójimo que necesita de nuestro tiempo y nuestra ayuda para ellos tal vez están enfermos? Sacar tiempo para visitarlos y para poder cocinarle o limpiar su casa. ¿Cuántas veces hacemos eso? Otra cosa que tenían en común, como les mencioné anteriormente, era la energía. Jesús cargó la cruz pesada por las calles por nosotros. Y los amigos cargaron el lecho con el paralítico por las calles hasta llegar a la casa. ¿Cuántas veces hemos nosotros cargado algo por nuestros amigos o nuestros hermanos? Su compra, cosas sencillas, y ahora tenemos carro.
En ese tiempo yo me imagino, cargaron lecho Sí. por la calle. Y ellos lo hicieron. ¿Cuántas veces nosotros vemos a una madre cargando un bebé que está llora, que llora, que llora, y nosotros simplemente nos quedamos velando en vez de ir y acercarnos y, ¿quieres ayuda? ¿Quieres que te cargue el bebé un ratito? ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cómo deben ser nuestros amigos? Nos deben llenar de fe. Deben también pararse en la brecha por nosotros. Y cuando las pruebas nos han debilitado a nosotros, esos amigos deberían poder levantar nuestros brazos. Nuestra fe debe ser activa. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvar? Podemos aseverar en esta noche que en efecto la fe puesta en obra por estos 4 amigos trajo salvación y sanidad a un hombre paralítico. No nos olvidemos que podemos actualmente, en nuestra actualidad, poder reconciliarnos nosotros mismos y tener fe. No solamente fe hacia nuestros amigos, tener fe con nuestros hijos, tener fe de sanidad y de salvación a nuestra familia. No podemos seguir viviendo a la indiferencia, disociándonos de lo que está pasando. Vamos a enfrentarnos, vamos a adquirir eso que Dios nos lo dio. Si no tienes fe, pídela. Dios nos las da. Yo creo que en esta noche la palabra ha sido tan maravillosa, tan maravillosa, y saber que todavía Dios cree que hay amigos, que hay familiares, que podemos pararnos en la brecha con fe hacia muchas personas. Yo creo que este es el mensaje que se llevó en esta noche, fue claro y preciso. Hermanos, culminando esta palabra y esta enseñanza, yo le doy tantas y tantas gracias por haberse conectado a través de la Escritura. La semana próxima vamos a continuar en Mateo capítulo 9. Los versículos del 9 al 13. Ok, esos son. Continuamos entonces en Mateo capítulo 9, versículos de 9 al 13. Exactamente. Y vamos a conversar la semana próxima sobre el llamado del autor de este libro, del autor de Mateo. ¿Cómo era él? ¿Y qué lo calificó para ser llamado discípulo de Jesús? Eso se lo dejamos a Marisa. Marisa, no le digas más nada, porque Marisa va a detallar y va a describir quién era Mateo. ¿Cuántos Mateos hay en estos tiempos? Un poquito nada más. Así que hasta el próximo jueves, hasta las 7:30 de la noche, en Conectados a través de la Escritura. Que el Señor les bendiga. Rica y abundantemente.